El ático de Eduardo Gallardo no parecía un hogar. Desde el piso 40 de una torre acristalada en Ciudad de México, aquel espacio era más museo que vivienda. Todo relucía con una perfección aséptica, los mármoles sin una sola mancha, los muebles de diseño alineados con obsesión, las luces reguladas con sensores que jamás fallaban. Eduardo tenía 48 años, una fortuna que crecía en silencio, y un hijo, Nicolás, que no hablaba desde hacía 3 años. Viudo desde el accidente que cambió sus vidas, había convertido su mundo en una fortaleza sin emociones. Solo quedaban el trabajo, el control y la ausencia. Nicolás tenía apenas 6 años cuando el coche en que viajaban con su madre derrapó bajo la lluvia. Ella murió en el acto. Él sobrevivió con una lesión irreversible en la médula espinal. Quedó confinado a una silla de ruedas y a un silencio que ningún médico pudo explicar del todo. Eduardo invirtió millones en tratamientos, terapias de estimulación neuronal, sesiones con neuropsicólogos. Nada funcionaba. Su hijo no respondía. Se limitaba a observar la ciudad desde la misma ventana, todos los días, a la misma hora. En su mirada no había rabia ni dolor, solo vacío. En esa casa, nadie hablaba de emociones. El personal estaba entrenado para actuar como sombras. Las rutinas eran milimétricas. Las enfermeras venían y se iban. Las terapeutas también. Hasta que llegó Rosa Méndez, una mujer morena, de rostro sereno y pasado invisible, que fue contratada como limpiadora sin que Eduardo siquiera aprendiera su nombre. Nadie imaginaba que ella rompería el silencio. Si estuvieras en el lugar de Rosa, ¿habrías hecho lo mismo? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta historia. Y si crees que más personas necesitan oír esto, comparte el video, suscríbete y acompáñanos para más relatos como este. Rosa comenzó a trabajar sin hacer ruido. Llegaba puntual, con el cabello recogido en una trenza apretada y los zapatos gastados que no hacían eco. No, hablaba más de lo necesario, no preguntaba, no interfería. Se limitaba a limpiar con una precisión casi ritual, pero cada vez que pasaba cerca de Nicolás, detenía la escoba por un instante. Lo miraba con una mezcla de respeto y ternura, y seguía. Nadie notaba esos segundos, excepto quizá el niño, y eso fue suficiente para que algo empezara a cambiar. Un martes, Eduardo tuvo una reunión cancelada a última hora y volvió al ático al mediodía. Subió en silencio, como de costumbre, repasando en la cabeza los pendientes del día. No esperaba encontrar nada fuera de lugar, pero cuando se abrió la puerta principal, lo detuvo un sonido inesperado. Música, no la del sistema central, sino una melodía suave, imperfecta, real. Provenía del salón. Avanzó sin entender. Cada paso lo acercaba a una escena que lo sacudiría para siempre. Allí, en medio del mármol brillante, Rosa giraba con los ojos cerrados, descalza, y frente a ella, Nicolás. Su mano pequeña sostenía la de ella. No hablaba, no se movía del todo, pero sus ojos estaban fijos en Rosa, siguiéndola, presentes. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Su hijo estaba mirando, estaba siguiendo. Era la primera vez en años que su mirada tenía dirección, intención. Rosa no se inmutó al verlo. Dio una última vuelta, bajó lentamente el brazo del niño y soltó su mano como quien despide un secreto. Luego, sin disculpas ni explicaciones, comenzó a recoger los paños de limpieza mientras tarareaba la misma canción. Eduardo no supo qué decir. Podía procesar lo que acababa de presenciar. ¿Fue una violación del protocolo? ¿Un milagro? ¿Una locura? Esa noche, Eduardo no cenó. No respondió correos. Se encerró en su despacho y revisó las grabaciones de las cámaras. Vio la escena una y otra vez. Rosa bailando, Nicolás siguiendo. Algo en su pecho comenzó a agrietarse. No era ira, no era alegría, era algo más profundo, más antiguo, algo que había olvidado nombrar: esperanza. Al día siguiente, esperó a que Rosa terminara sus tareas. La llamó a su oficina. No levantó la voz, pero su tono era tenso, contenido. Le pidió explicaciones. Rosa no se defendió, solo dijo: vi un destello en sus ojos. Tarareé una canción y él me siguió. Así que bailé.
Eduardo apretó los puños. «No eres terapeuta». Rosa asintió. «No, solo quería hacerlo sonreír». Aquel momento podría haber sido el final, pero fue el principio. Eduardo no la despidió. No lo sabía aún, pero algo en él había cambiado para siempre. Y aunque intentó restaurar el orden con nuevas reglas y advertencias, ya era tarde. La vida había entrado otra vez, y no pensaba marcharse. Rosa continuó yendo a la casa. No volvió a bailar, al menos no delante de Eduardo. Él había establecido límites. Nada de música, nada de contacto físico con Nicolás sin autorización. Rosa no discutió. Acató cada indicación con un asentimiento sereno. Pero cuando pasaba cerca del niño, tarareaba. No eran canciones conocidas, eran melodías suaves, ancestrales, como arrullos que parecían venir de otra época. Nicolás la miraba, a veces incluso cerraba los ojos como si escuchara con el cuerpo entero. Durante días, Eduardo la observó desde la distancia. Se decía a sí mismo que era por precaución, por control. No quería que nada interfiriera con el supuesto progreso clínico. Pero en el fondo sabía que había algo más. Había visto una chispa en su hijo, un parpadeo, una vibración leve en los dedos, un murmullo casi inaudible en su garganta. Rosa había provocado eso, no con ciencia, sino con presencia. Y eso era lo que más lo inquietaba. Ningún especialista, ningún tratamiento costoso había logrado lo que aquella mujer humilde había conseguido con una simple canción. Eduardo intentó racionalizarlo. Quizás fue coincidencia, tal vez fue un reflejo. Pero cada día que pasaba, Nicolás mostraba señales nuevas, movimientos sutiles, pequeños gestos que solo alguien atento podía notar. Y Rosa los notaba, no los celebraba, no los mencionaba, solo los acompañaba con su tarareo persistente. Una tarde, mientras barría cerca de la ventana donde Nicolás solía sentarse, Rosa pasó a su lado, y la melodía bajó de tono. Nicolás la siguió con la mirada. Luego parpadeó, 2 veces, lento, intencional. Eduardo, que observaba desde el pasillo, sintió el aire hacerse denso. Sabía que no era un tic, era una respuesta, una conversación sin palabras, y en ese instante comprendió que había una lengua secreta entre ellos, hecha de silencios, ritmo y afecto no dicho. Rosa nunca presumió de esos momentos, nunca pidió reconocimiento, solo dejaba pequeñas señales, una servilleta con un dibujo, un pañuelo con una flor bordada a mano, detalles mínimos que dejaba cerca de Nicolás, como si sembrara migas de algo que él pudiera seguir. Eduardo comenzó a coleccionar esas piezas en silencio. No entendía por qué, pero no podía tirarlas. Había algo sagrado en ellas, algo que no sabía nombrar, pero que se resistía a olvidar. Eduardo ya no veía a Rosa como una empleada, la veía como una incógnita, una presencia que desafiaba todo lo que creía sobre terapia, sobre control, sobre cura. Quiso saber más de ella, pero sus registros eran escasos. Solo sabía que venía de Veracruz, que había perdido a su madre joven y que aprendió a limpiar desde niña. Nada de títulos, nada de diplomas, solo una voz suave y una capacidad desarmante para hacer sentir visto a quien nadie miraba. Una mañana, Nicolás dejó un dibujo sobre la mesa del comedor. No hablaba aún, no señalaba, pero el papel tenía 2 figuras de palitos, una más alta, otra más pequeña, ambas con los brazos extendidos, como si giraran. Eduardo lo miró fijamente durante varios minutos. No preguntó quién lo había hecho. Sabía que había salido de las manos de su hijo, y también sabía lo que representaba. Era un recuerdo, una elección, la imagen de aquel primer baile. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Nicolás, pero no entró. Luego fue al despacho. Se sentó, encendió la lámpara. En el centro del escritorio colocó el dibujo. Lo observó como si buscara respuestas, y por primera vez en años, permitió que una lágrima se deslizara por su mejilla. No era dolor, era algo más complejo. Era el inicio de una rendición, una grieta en la coraza. Rosa nunca preguntó por el cambio de actitud de Eduardo. No comentó cuando él comenzó a observarla con menos rigidez.
No reaccionó cuando la dejó tararear sin restricciones. Solo continuó con su ritmo. Un día, sin previo aviso, Eduardo le ofreció una taza de café. Ella la aceptó en silencio, sin mirarlo a los ojos. Se sentaron en extremos opuestos de la cocina, sin palabras. Pero fue un inicio, como si finalmente ambos admitieran que algo estaba cambiando. Nicolás progresaba, lento, pero evidente. Movimientos más precisos, miradas más largas, respuestas no verbales que requerían una sensibilidad especial para ser interpretadas. Rosa se convirtió en su intérprete, sin haber sido designada para ello. Y Eduardo, aunque le costara admitirlo, empezó a confiar más en sus silencios que en los informes médicos. Era una relación sin promesas, sin garantías, pero profundamente humana. El día en que Nicolás pronunció una palabra, fue como si el mundo dejara de girar por un instante. Rosa estaba de rodillas, ajustando una cinta en la muñeca del niño para un ejercicio de coordinación, cuando sus labios se movieron. No fue un grito, ni una exclamación, fue un susurro tembloroso, rasgado por años de silencio. Dijo su nombre, Rosa. La voz era apenas audible pero cargada de intención. Rosa se detuvo, sus manos temblaron. Eduardo, que miraba desde la puerta entreabierta, retrocedió un paso, como si lo que había escuchado lo golpeara físicamente en el pecho. Rosa no dijo nada, no reaccionó con dramatismo, solo levantó la vista lentamente, asegurándose de que no había imaginado el sonido. Los labios de Nicolás se movieron una vez más, repitiendo su nombre con una ternura que desarmaba. Fue la primera palabra que salía de su boca desde el accidente. No fue papá, no fue mamá, fue Rosa. Eduardo sintió algo romperse dentro de sí. Una mezcla de celos, asombro y gratitud lo invadió al mismo tiempo. Corrió hacia el niño, se arrodilló frente a él y le suplicó que dijera papá. Pero Nicolás bajó la mirada. La conexión se había retirado. El momento se había desvanecido. Rosa puso una mano firme sobre el brazo de Eduardo. No fue un reproche, sino un anclaje. No está aquí para demostrar nada, susurró, solo para sentir. Eduardo la miró como si viera una verdad que había evitado durante años. Y en su mirada no había juicio, solo comprensión. Se quedó en silencio, con las manos aún en las rodillas de su hijo, como si por fin entendiera que no todo se podía arreglar, que a veces lo único necesario era quedarse. El cambio no fue inmediato. Nicolás no volvió a hablar durante varios días, pero algo en la atmósfera del ático había cambiado. Ya no era un lugar muerto. Había una tensión distinta, una expectativa viva. Rosa seguía su rutina, pero ahora lo hacía con una ligereza distinta. Eduardo ya no la controlaba, no la vigilaba, solo la observaba, como quien contempla un milagro sin atreverse a interrumpirlo. Durante una sesión con la terapeuta del habla, Rosa se acercó con una bufanda amarilla, vieja y descolorida, que traía siempre consigo. No dijo nada al principio, solo la colgó frente a Nicolás y le preguntó, suavemente, si quería intentarlo de nuevo. Él parpadeó 2 veces. Era su forma de decir sí. Rosa sonrió y comenzó a envolver la bufanda entre sus dedos y los de él, marcando un ritmo leve, como una coreografía secreta. Cada movimiento, por pequeño que fuera, era celebrado con silencio reverente. Nicolás no volvió a pronunciar su nombre, pero sus respuestas se hicieron más claras. Tocaba la bufanda, seguía su movimiento, parpadeaba con intención. Eduardo observaba todo desde detrás del cristal. Ya no se escondía por necesidad, sino por respeto. Sabía que estaba presenciando algo sagrado, algo que ningún informe médico podía medir. Rosa se había convertido en un canal, no por sus métodos, sino por su humanidad. La terapeuta se quedó sin palabras. Nunca había visto a Nicolás responder así. No interrumpió, no corrigió. Solo se hizo a un lado y dejó que Rosa y el niño se encontraran a su manera. Al terminar la sesión, Eduardo no dijo nada. Se quedó un rato solo en el pasillo, con la mano sobre el marco de la puerta, sintiendo por primera vez en años que no estaba solo, que había alguien más sosteniendo el mundo junto a él. Esa noche, Rosa encontró una nota en su carrito de limpieza. No estaba firmada,
Solo decía, «Gracias». Rosa la leyó 2 veces y luego la guardó en el bolsillo de su delantal. No comentó nada, no buscó reconocimiento. Sabía que esas palabras, sencillas y anónimas, pesaban más que cualquier discurso. Eran el primer acto de rendición de un hombre que había vivido demasiado tiempo dentro de sus propias murallas. Pero no todos estaban cómodos con lo que estaba ocurriendo. Carla, la enfermera que acompañaba a la familia desde el accidente, se acercó a Rosa mientras doblaban sábanas. «Estás removiendo heridas viejas», dijo con voz baja, «y cuando eso pase, alguien va a culparte por el dolor». Rosa la miró con serenidad. «No vine a arreglarlo», respondió, «solo a dejar espacio para que sienta». Carla asintió. No era una advertencia, era una plegaria silenciosa. A medida que pasaban los días, Eduardo comenzó a quedarse más tiempo junto a su hijo. No decía mucho, no preguntaba, solo se sentaba cerca, a veces con un libro en las manos que no llegaba a leer. Nicolás no hablaba, pero su cuerpo ya no era del todo inmóvil. Sus ojos buscaban, sus dedos temblaban, y a veces, cuando Rosa se acercaba con una nueva melodía, su torso se inclinaba apenas hacia ella. Eduardo lo veía todo, y aunque no decía nada, comenzaba a sentir que el silencio de su hijo ya no era una cárcel, era una transición. Una tarde, mientras Rosa recogía los últimos utensilios del día, se acercó al despacho de Eduardo con algo en la mano. No era un reporte ni un objeto de limpieza, era un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, con una caligrafía que temblaba en sus líneas. Lo encontré en el trastero, detrás de una caja marcada como documentos personales, dijo con voz baja. Eduardo lo tomó sin saber qué esperar. Al ver el nombre en la portada, su respiración se cortó. Era la letra de su esposa, Liliana, una carta dirigida a él. No, leyó la carta en presencia de Rosa. Solo asintió con los ojos empañados y la guardó con cuidado. Esa noche, ya solo, la abrió. Las palabras eran un eco del pasado. Liliana había escrito aquello 3 días antes del accidente. En la carta, le pedía una cosa, que nunca dejara de creer en Nicolás, incluso si él dejaba de hablar o moverse. Le rogaba que le enseñara a bailar, incluso si ella no estaba. Eduardo se quebró, lloró con el cuerpo entero, con una violencia emocional que lo dejó exhausto, como si cada lágrima soltara años de contención. Al día siguiente, no habló del tema, pero cuando Rosa entró al salón, Eduardo ya estaba allí, con una cinta amarilla en las manos. Se la ofreció sin decir una palabra. Ella la tomó con suavidad, sin preguntas. Juntos se acercaron a Nicolás. Rosa no dirigió la sesión, solo marcó un ritmo, y esta vez, Eduardo tomó la iniciativa. Se colocó detrás de su hijo, guiando con torpeza los movimientos, mientras la cinta ondeaba entre ellos. Nicolás no retrocedió, no se cerró, siguió el movimiento. Por primera vez los 3 danzaban juntos, sin música, sin palabras, solo con intención. Desde entonces, las sesiones se volvieron más constantes. Rosa guiaba desde el ritmo, Nicolás respondía con pequeñas acciones, y Eduardo aprendía a acompañar sin corregir. El ático ya no era silencioso. A veces se escuchaban risas breves, tarareos, ruidos de objetos improvisados para marcar compases. Carla observaba todo con un asombro contenido. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero lo respetaba. Era evidente que algo profundo estaba sanando. Eduardo empezó a preguntar más sobre Rosa. Quería entender quién era esa mujer que había llegado solo para limpiar y había terminado reconstruyendo lo que él creyó perdido para siempre. Rosa respondía poco. Mencionó a su madre, que había trabajado como costurera en una iniciativa educativa financiada por la familia Gallardo hacía décadas. Dijo que nunca conoció a su padre. Eduardo escuchaba en 1900 en silencio, con el corazón palpitando en un ritmo que aún no sabía interpretar. Un día, durante una gala benéfica organizada en el mismo edificio, Rosa se detuvo frente a una fotografía expuesta en el vestíbulo. En blanco y negro, mostraba al padre de Eduardo estrechando la mano de una mujer morena, con el mismo cabello rizado y los mismos ojos que ella. El corazón de Rosa se aceleró. Esa mujer era su madre.
No cabía duda. La placa decía: Fundación Gallardo, Brasil, 1983. Rosa no dijo nada, pero esa noche, al regresar al ático, sus manos temblaban. La revelación no fue inmediata. Rosa buscó respuestas en los rincones más olvidados del estudio de Harold Gallardo. Entre enciclopedias y carpetas sin abrir, encontró un sobre. Estaba marcado con tinta azul: para mi otra hija. Al abrirlo encontró una carta breve y un certificado de nacimiento. Rosa Méndez Gallardo. Su cuerpo se paralizó. No necesitaba más pruebas. Su instinto, su historia, sus silencios, todo se alineaba. Ella no solo había llegado a esa casa por un trabajo, había vuelto sin saberlo al lugar que la negaron. Cuando se presentó ante Eduardo con el sobre, él no lo entendió de inmediato. Lo abrió, leyó, se derrumbó. «Eres mi hermana», murmuró, como si la frase no pudiera completarse por sí sola. Rosa asintió con calma. Media hermana, pero sí. Ninguno de los dos supo qué decir. Era demasiada historia en una sola sala. Rosa no pidió explicaciones, tampoco perdón, solo dijo: «No vine por esto, vine por él». Y miró hacia Nicolás, que desde lejos los observaba sin entender aún que su mundo estaba cambiando otra vez. Durante días, Rosa no volvió. Eduardo respetó su silencio. Nicolás se volvió más callado, más lento. No retrocedió del todo, pero se apagó. Eduardo intentó replicar la rutina, el ritmo, la música, pero no era lo mismo. No era Rosa. Y lo supo cuando su hijo no respondió a la cinta, no parpadeó, no se movió. La conexión estaba rota. Eduardo tomó el teléfono más de una vez para escribirle, pedirle que volviera, pero nunca enviaba el mensaje. ¿Qué podía decirle? Hasta que una mañana, al entrar a la sala, encontró a Rosa de nuevo, de pie, junto a Nicolás, con la misma serenidad de siempre. No habló, solo extendió una mano hacia él. Eduardo, sin pensar, la tomó. Se colocó al otro lado de la silla de ruedas de su hijo y la dejó unir sus manos. Rosa los sostuvo a ambos, como si los cosiera otra vez con hilos invisibles, y dijo solo una frase: «Empecemos desde aquí, no desde cero, desde el dolor, desde la verdad, desde el vínculo que los había unido antes de que supieran sus nombres». Desde aquel día, Eduardo ya no necesitaba estar detrás de una puerta para observar. Se sentaba junto a Nicolás durante las sesiones, participaba cuando Rosa lo invitaba, callaba cuando era necesario y aprendía a escuchar con el cuerpo. No se trataba de ejercicios físicos, ni de metas medibles. Era otra cosa. Cada movimiento de Nicolás, por mínimo que fuera, era celebrado no con aplausos, sino con presencia. Rosa no daba instrucciones, solo ofrecía ritmo, espera y afecto. Nicolás ya no era solo un niño que reaccionaba, comenzaba a proponer. Una tarde, Rosa llevó 2 cintas en lugar de una. No explicó por qué, solo las ató suavemente a los extremos de los brazos de Nicolás y se colocó detrás de él. Eduardo se ubicó al frente, listo para seguir el movimiento. Entonces, ocurrió algo que ninguno de ellos había presenciado. Nicolás giró el torso, y aunque sus piernas seguían inmóviles, su peso se desplazó. Sus pies se deslizaron apenas unos centímetros sobre la alfombra. Era un baile torpe, tímido, pero voluntario. Rosa se detuvo sin interrumpir. Eduardo no dijo palabra. Ambos entendieron que el niño no solo estaba siguiendo, estaba liderando. Eduardo no lloró en ese momento, tampoco Rosa. El momento era demasiado frágil para romperlo con emoción abierta. Solo lo acompañaron. Permitieron que Nicolás marcara el ritmo. Siguieron su iniciativa como si fuera la melodía más importante de sus vidas. Cuando la música terminó, no hablaron. Rosa dobló las cintas con cuidado. Eduardo se arrodilló frente a su hijo y colocó ambas manos sobre sus rodillas. Nicolás lo miró a los ojos, y esa mirada, limpia, sostenida, dijo más que cualquier palabra. Aquel fue el día en que Eduardo dejó de ver a Rosa como una intrusa, una figura accidental en su historia. Comprendió, sin necesidad de confirmación, que ella había estado conectada a su familia desde el principio, mucho antes de cualquier revelación.
Y más allá de la sangre, lo que más pesaba era lo que había construido con Nicolás. Era ella quien lo había despertado, no por obligación, sino por vínculo, no por biología, sino por elección. Eduardo, por primera vez, lo aceptó sin resistencia. Una semana después, Rosa regresó al trastero donde había encontrado la carta de Liliana. Sentía que aún quedaban historias no contadas en aquella habitación olvidada. Mientras reorganizaba una estantería, sus dedos tocaron un sobre, más grueso, oculto entre libros viejos de contabilidad. Era otro manuscrito, esta vez de Harold Gallardo, dirigido a quien encuentre esta carta cuando el silencio ya no duela. Rosa la leyó sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la luz de la tarde cayendo sobre sus rodillas. Las palabras eran un intento torpe de pedir perdón, un hombre poderoso reconociendo, tarde, que su cobardía había sembrado un dolor innecesario. Rosa no le entregó esa carta a Eduardo de inmediato. Esperó, dejó que los días fluyeran, que el ritmo de Nicolás siguiera marcando el tiempo de la casa. Ya no había horarios estrictos. El ático ya no era un santuario de orden, sino un lugar donde la vida se colaba por cada rendija. Los sonidos eran distintos: pasos descalzos, tarareos, risas bajas, silencios compartidos. Rosa supo que había llegado el momento cuando Nicolás la tomó de la mano sin que ella lo invitara. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Al día siguiente, le entregó el sobre a Eduardo. No esperó explicaciones. Solo dijo: hay verdades que necesitan ser leídas, aunque ya no se puedan cambiar. Eduardo lo leyó en el estudio, solo. No rompió nada, no gritó. Se quedó quieto, con los dedos apoyados sobre el papel, como si quisiera tocar a su padre a través de esas líneas. Cuando terminó, no buscó a Rosa. Solo entró en la habitación de Nicolás y se sentó a su lado. No dijo nada, pero su mano temblaba cuando tomó la del niño. En los días siguientes, Rosa fue más cautelosa. Sabía que la familia Gallardo estaba reconfigurándose y que eso traía consigo heridas nuevas. Pero también sabía que Nicolás ya no era el mismo. Sus movimientos eran más fluidos, su mirada más viva. Había una luz diferente en él. No era solo producto de la estimulación, era pertenencia. Y ella sentía que esa transformación era irreversible, que la música había echado raíces. Llegó el día en que Eduardo quiso hablar en voz alta sobre todo, no en público, ni en entrevistas, sino frente a Nicolás y Rosa, en el 1970 salón principal. Se paró, con la carta de su padre en una mano y la de Liliana en la otra. Dijo que había vivido muchos años intentando controlar lo que sentía, lo que sufría, lo que amaba, que había fracasado, y que gracias a ambos, al niño que resistía y a la mujer que lo escuchó sin pedir permiso, había aprendido a habitar su propio dolor sin miedo. Fue un discurso corto, casi torpe, pero fue sincero. Nicolás no respondió con palabras, pero sus dedos se movieron sobre las cintas. Eduardo lo entendió. Rosa lo entendió. Era un sí. Era un seguimos. Era un no te detengas. Y en ese instante, los tres supieron que habían creado algo que ninguna pérdida podría borrar. Un lazo que ya no dependía del pasado, sino del presente que decidían construir, paso a paso, susurro a susurro. Eduardo y Rosa decidieron transformar aquel espacio, antes marcado por la ausencia, en un lugar de sanación para otros. No fue una decisión tomada de golpe, sino una conclusión natural que emergió de la convivencia, del proceso lento y doloroso que ambos habían recorrido con Nicolás. Lo llamaron Centro Quietud. No era una clínica ni un instituto. Era un espacio donde niños como Nicolás podían ser acompañados en silencio, sin exigencias, sin metas rígidas, solo con presencia y paciencia. La noticia se propagó rápido, no por publicidad, sino por testimonio. Lo que allí ocurría no era espectacular, pero sí profundamente humano. El día de la inauguración, el ático fue reorganizado. La gran sala se convirtió en una pista de piso liso y claro. A los costados, sillas plegables donde se sentaron padres, terapeutas y voluntarios. En el centro, Nicolás, vestido con ropa cómoda y una expresión serena,
Sostenía una cinta amarilla entre sus dedos. Rosa estaba a su izquierda, Eduardo a su derecha. Nadie sabía con certeza qué ocurriría. No había guión ni discurso preparado, solo una melodía suave, la misma que resonaba en la casa desde el primer día. Nicolás se puso de pie. Fue un movimiento lento, medido, pero firme. Cada persona en la sala contuvo el aliento. El niño, que había pasado años sin hablar, sin moverse, daba un paso al frente, no empujado por la esperanza ajena, sino por su propio deseo. Caminó 2 pasos, luego 3. Se detuvo en el centro de la sala y levantó la cinta en alto. Era su manera de hablar, de decir: aquí estoy. Nadie aplaudió al principio. Nadie se atrevió a romper la solemnidad del momento, hasta que él giró una vez sobre sí mismo, y entonces el silencio estalló. Rosa se cubrió la boca con las manos. Eduardo dejó caer una lágrima sin intentar ocultarla. Nicolás no miró a nadie. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Su cuerpo, aunque aún limitado, se movía con la certeza de quien había esperado demasiado para ser visto. No era una exhibición, era una declaración, un acto de vida. Y en ese giro, torpe pero pleno, los presentes vieron algo que ninguna terapia había podido provocar: intención, decisión, belleza. Después de ese día, él comenzó a recibir más familias. Rosa coordinaba los ritmos. No dictaba reglas. Solo ofrecía un ambiente donde cada niño podía encontrar su propio compás. Eduardo, que había dirigido imperios con mano de hierro, se dedicaba ahora a recibir a los padres. No hablaba como empresario, hablaba como padre. Compartía su historia sin adornos, sin promesas. Decía que la sanación no era lineal ni inmediata, pero era posible, y bastaba una conexión auténtica para iniciarla. Nicolás no volvió a hablar con fluidez, pero eso ya no importaba. Se comunicaba con gestos, con movimientos, con pequeñas sonrisas, y eso era suficiente. Había retomado la escuela, en un horario adaptado, con docentes que aprendieron a escucharlo con los ojos. Rosa lo acompañaba algunas mañanas, ya no como cuidadora sino como tía, porque así lo llamaba Eduardo frente a los demás: mi hermana. La palabra había dejado de doler, ahora era un puente. Una tarde cualquiera, mientras Rosa doblaba mantas en la sala común del centro, Nicolás se acercó y le tocó la mano. Luego le señaló el altavoz. Ella entendió. Encendió la música. Era la misma melodía de siempre. Rosa tomó una cinta, la misma de siempre, y la ofreció. Nicolás la sujetó. No dijo nada, pero cuando empezó a moverse, fue ella quien lo siguió. Eduardo observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa silenciosa en el rostro. Ya no era el hombre que controlaba, sino el que confiaba. No tardó en unirse. Tomó otra cinta, se colocó del otro lado y comenzó a moverse al ritmo que Nicolás marcaba. Ya no había torpeza, solo sincronía. Cada paso era una forma de agradecer a Rosa, a Nicolás, a Liliana, a la vida, por haberles dado una segunda oportunidad donde parecía no haber ninguna. El salón, que había sido escenario de tantas despedidas, se convirtió en un refugio de vínculos nuevos. Con el paso de los meses, otros niños comenzaron a moverse también. Algunos daban pasos, otros solo parpadeaban, pero todos eran celebrados. La cinta, amarilla, símbolo de aquella transformación íntima, fue replicada por cada familia, no como un uniforme, sino como un recordatorio de que lo invisible también importa, de que hay victorias que solo se ven si uno aprende a mirar más allá del ruido. Una noche, mientras cerraban el centro, Rosa y Eduardo se quedaron solos frente al ventanal del ático. La ciudad brillaba abajo, indiferente, pero ellos sabían que algo real había ocurrido allí. Eduardo rompió el silencio con voz serena. «Gracias por quedarte», dijo. Rosa respondió sin dudar. «Gracias por abrir la puerta». No se abrazaron, no lloraron, solo permanecieron de pie, en quietud, como si el silencio les hablara con una música solo suya. Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de pequeños milagros. Nicolás comenzó a enseñar a otros niños su ritmo. No hablaba, pero usaba las cintas como extensión de su cuerpo. Algunos niños imitaban sus movimientos, otros simplemente lo observaban,
fascinados. Rosa decía que él era como una melodía que no necesitaba letra. Eduardo lo miraba con un orgullo discreto, sin poses ni discursos, solo con la conciencia de estar viendo crecer algo que pensó que había perdido para siempre. Un sábado por la mañana, una madre nueva llegó al centro con su hija en brazos. La niña no hablaba ni caminaba. Sus ojos estaban llenos de miedo. Eduardo la recibió personalmente. Le ofreció café. Le habló de Nicolás, de Rosa, de la cinta amarilla. La mujer escuchó en silencio. Luego preguntó, con la voz temblorosa, ¿usted realmente cree que ellos sienten algo? Eduardo sonrió con suavidad. No solo lo creo, lo he visto, todos los días. En la sala principal, Rosa tejía nuevas cintas. No eran perfectas. Algunas estaban un poco torcidas, pero cada una era distinta, única, como los niños que las usarían. Nicolás se sentó a su lado y comenzó a doblar trozos de tela también. Rosa no lo dirigía, solo lo dejaba hacer. Ese día, cuando un voluntario les tomó una foto juntos, Rosa se sorprendió al ver que Nicolás por primera vez sonreía con la boca, no solo con los ojos. El ático se llenó de vida, no solo de niños, de padres, abuelos, hermanos, terapeutas, amigos. El Centro Quietud dejó de ser un proyecto para convertirse en un hogar colectivo. No había horarios estrictos ni sesiones formales, solo momentos compartidos, música que sonaba a distintas horas, historias que se contaban en silencio. Eduardo observaba todo como un hombre que ha vuelto del exilio. Nunca decía que era el fundador, decía que era un testigo. Una noche Rosa entró al despacho con una caja pequeña. Dentro había fotografías de su madre, recortes antiguos, cartas que nunca había entregado. Eduardo la ayudó a organizarlas. Entre los papeles, encontraron un diario. Era de Liliana. En él hablaba de su miedo a morir y de su esperanza de que, algún día, alguien cuidara de Nicolás con la misma ternura que ella. Rosa cerró el diario con manos temblorosas. «Creo que lo hicimos», susurró. Eduardo no respondió. De inmediato, se acercó, tomó el diario y lo colocó en el estante más alto del despacho, junto a la carta que ella le había dejado antes del accidente. «Lo hiciste tú», dijo finalmente. «Yo solo aprendí a seguir tu ritmo». Rosa negó con la cabeza. «Fue Nicolás. Él eligió volver. Nosotros solo estuvimos ahí». Por primera vez, compartieron una sonrisa que no nació del dolor ni de la nostalgia, sino de la certeza de haber construido algo que valía. En los meses siguientes, el centro fue invitado a compartir su experiencia en otros espacios. Rosa no aceptaba entrevistas. Decía que las cintas no necesitaban cámaras. Eduardo hablaba poco. Prefería mostrar. Invitaba a quienes preguntaban a visitar el lugar, a sentarse, a escuchar, a observar. Y quienes lo hacían entendían que no se trataba de un método, sino de una forma de estar en el mundo, una manera distinta de acompañar. Nicolás cumplió 10 años. No pidió fiesta, solo pidió bailar. Rosa preparó una sesión especial, no con adornos ni regalos, sino con todos los niños del centro formando un gran círculo de cintas. Cuando la música comenzó, Nicolás se colocó al centro. Giró una vez, luego otra. No cayó, no titubeó, solo danzó. Eduardo y Rosa lo observaban desde fuera del círculo y comprendieron, sin decirlo, que aquel niño ya no era el mismo y que ellos tampoco. Esa noche, mientras guardaban las cintas, Eduardo se acercó a Rosa y le preguntó si algún día pensó en irse. Rosa miró por la ventana, pensativa. «Sí, cuando descubrí que era tu hermana, pensé que todo se rompería». Eduardo bajó la mirada. «Y sin embargo, aquí estamos». Rosa asintió. «Porque no vine por ti, vine por él. Y después, me quedé por todos». Esa fue la primera vez que Eduardo la abrazó. No como empleada, no como familia, como alguien que había salvado lo que él no pudo. La última cinta que Nicolás usó fue guardada en una caja de madera, junto a una nota escrita por él mismo. No eran palabras completas, solo trazos, pero se entendía. «Gracias por no irte». Rosa la encontró una tarde y no dijo nada. Colocó la caja sobre una repisa del centro, sin ceremonia. Eduardo la vio y preguntó si quería ponerle una placa.
Rosa negó con una sonrisa. Las cosas más importantes no necesitan nombre, se sienten. La rutina del centro siguió con su ritmo particular. No era perfecta. Había días difíciles, recaídas, frustraciones, pero cada momento se enfrentaba con una presencia distinta. Los voluntarios aprendieron a escuchar sin interrumpir, los terapeutas a observar sin diagnosticar, y los padres a esperar sin desesperar. Eduardo decía que la cinta amarilla no era una herramienta, era una promesa. Aquí estamos, incluso si no sabes cómo volver. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del ático, Rosa y Nicolás estaban en el salón principal. No había música, solo el sonido del agua. Rosa comenzó a tararear, casi sin querer. Nicolás la miró. No se movió, pero sus dedos hicieron un gesto. Eduardo, al fondo, lo vio y comprendió. Se acercó, tomó una cinta y la extendió. Rosa no dijo nada. Nicolás tampoco. Pero los tres se unieron otra vez, sin palabras, en un movimiento lento, casi ceremonial. Fue entonces cuando Eduardo comprendió que ya no estaban curando a Nicolás. Estaban creciendo con él. Lo que comenzó como una tentativa de reparación se había convertido en una manera de existir. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo, algo que no necesitaba comparación, ni justificación, solo presencia. Y en esa tarde silenciosa, mientras los tres se balanceaban al ritmo del viento y la lluvia, eso quedó más claro que nunca. Días después, Carla se acercó a Rosa y le dijo: «Nunca pensé que esto sería posible». Rosa la miró con afecto. «Ni yo, pero a veces uno no tiene que entender, solo quedarse». Carla asintió, con los ojos húmedos. Durante años, había cuidado de Nicolás con profesionalismo, pero ahora comprendía que lo que él necesitaba no era más técnica, sino más calor. Y eso, solo alguien dispuesto a quedarse podía ofrecerlo. El último día del año, el centro organizó una celebración íntima. No hubo fuegos artificiales ni decoraciones excesivas, solo un círculo de cintas. Cada familia trajo una historia, una canción, un gesto. Nicolás no habló, pero al final del encuentro, se acercó a un niño nuevo, le ofreció su cinta y lo invitó a moverse. Fue la primera vez que Eduardo lo vio iniciar el contacto con alguien fuera del círculo íntimo. No dijo nada, pero su corazón se llenó. Después de la celebración, Eduardo se quedó solo en el centro. Caminó por los pasillos, ahora llenos de dibujos, fotos, cintas colgadas en marcos. Recordó cómo todo había comenzado, el silencio, la rabia, la soledad, y pensó en Liliana. Se acercó al escritorio, abrió el diario de ella y releyó una frase subrayada: «Enséñale a bailar incluso cuando yo no esté». Cerró el libro con suavidad. Ya no dolía como antes. Ahora era un faro. Al regresar a casa, Rosa estaba en la preparando té. No lo vio entrar. Eduardo se quedó un instante observándola. Luego dijo: «¿Te acuerdas de cuando dijiste que te quedabas por todos?». Rosa se giró. «Sí», Eduardo asintió. «Yo también. Al principio me quedé por él, pero ahora me quedo por ti, por lo que creamos, por lo que aún no sabemos cómo nombrar». Rosa no respondió. Solo colocó una taza frente a él y se sentó a su lado. El silencio que los envolvía ya no era incómodo. Era compañía. Compartían la historia sin necesidad de repetirla. Sabían que sus caminos se habían cruzado por azar, pero que lo que los unía era decisión, un compromiso que iba más allá de la sangre, más allá del dolor. Era un pacto hecho de momentos vividos, de música sin letra, de danzas sin escenario. Nicolás creció, no se convirtió en un niño común, y eso estaba bien. Su forma de comunicarse siempre fue distinta, pero su mundo no era pequeño, era profundo. Quienes lo conocían aprendían a moverse con él, a seguir su compás, y eso fue suficiente. Eduardo y Rosa, a su modo, también aprendieron a vivir así, sin urgencia, sin miedo, sin la necesidad de explicar lo que ya era evidente, porque al final, todo comenzó con una canción que no debía sonar, una danza que no debía ocurrir, y una mujer invisible que nadie esperaba que cambiara una vida, pero lo hizo, y lo que parecía un gesto efímero
se convirtió en la historia de cómo el movimiento venció al silencio. Una historia de cómo una cinta amarilla, un niño quieto, un hombre roto y una mujer paciente crearon algo más fuerte que la pérdida. Crearon una familia,